Milei estuvo reunido ayer con gobernadores, 20 gobernadores, 4 quedaron afuera de la convocatoria del presidente. Axel Kicillof, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, 38% de la población allí, el principal distrito electoral del país, su representación afuera de esta conversación con el Poder Ejecutivo. Tampoco Gildo Insfrán de Formosa, tampoco Quintela de La Rioja, tampoco Melela de Tierra del Fuego. Fuera de estas 4 provincias que no fueron convocadas, Milei se reunió por 2 horas y media junto a todo su gabinete con 20 gobernadores. Y lo vimos reconciliarse con algunos con los que había estado muy, o por lo menos en lo gestual, tener un acercamiento. Por ejemplo, con Jorge Macri, el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, después de todo lo que fue la pelea electoral y esas 2 veces en las cuales lo dejó con la mano tendida en el Te Deum y demás. Bueno, esta vez se abrazaron. Estaba también Puyaro, el gobernador de la provincia de Santa Fe, con quien en el cierre del acto de campaña de Milei había ido a hacer un acto en Rosario y se le gritó que era un narco. Bueno, de alguna manera, diría el propio Milei, hicieron tabula rasa y tuvieron esta reunión en la que, como nos contaba recién el gobernador de La Pampa, es difícil entender cuál es el criterio, porque no es gobernadores peronistas, sí, no todos los peronistas. Por ejemplo, estaba el gobernador de La Pampa, estaba el gobernador de Catamarca, estaba el gobernador de Tucumán, que son peronistas, pero es cierto que en algún momento sus legisladores acompañaron algunas de las leyes del primer tramo del gobierno de Milei, particularmente por intereses mineros, en ese caso de esas provincias. Pero bueno, la cuestión es que allí se inició un diálogo que era bastante inexistente, en el cual lo que está buscando Javier Milei es tener las mayorías necesarias para promover las reformas de la segunda parte de su mandato, que forman parte también de la agenda que le estableció abiertamente Scott Bessent, el secretario de Tesoro de los Estados Unidos, muy involucrado en el día a día de la política y la economía argentina. Y incluso como Bessent también identifica a los demócratas como a la par de los peronistas que dilapidan fondos públicos, no debe formar parte tampoco de las exigencias que sea un diálogo institucional que incluya absolutamente a todos. Pero bueno, la cuestión es que Milei aparece en las formas, por lo menos, y en las intenciones, marcando un claro contraste con lo que eran algunos de los rasgos más salientes de sus primeros 2 años de mandato. Con relación a la forma, sabemos que en un momento dejó de insultar. Ayer después fue al programa de Pablo Rossi y lo que dijo es que el resultado electoral del 7 de septiembre en la provincia de Buenos Aires le había hecho un gran favor. ¿En qué sentido? Porque uno puede decir nadie va a celebrar una derrota, menos una derrota de 14 puntos. Pero sí que formó como una parte de una alerta para el gobierno nacional. Quizás también lo ayudó, paradójicamente, por la gran distancia que saca el gobernador de la provincia de Buenos Aires, a alentar los miedos de que un triunfo electoral del peronismo generara algún tipo de mayor inestabilidad. Pero lo que Milei dice es que le resultó un gran aprendizaje, que a partir de ahí cambiaron muchas cosas de la campaña, que en efecto a partir de ahí Milei se involucra mucho, hace todas las giras a nivel nacional y cambia un poco la modalidad de la campaña electoral y por supuesto lo que cambia el juego y lo que determina el resultado favorable en términos de la manera en que llega el domingo fue la aparición de este apoyo tan inusual del gobierno de los Estados Unidos, poniendo dólares y saliendo a contener a los mercados para que no hubiese sobresaltos antes del domingo. Pero bueno, un Milei que se viste de traje, que no insulta, que habla lento, no sé si lo vieron ayer, pausado, no lento, pero habla pausadamente, como tranquilo, en su diálogo con Rossi, buscando cambiar el tono. De hecho, hoy va a estar con Mauricio Macri, vuelve a tener un diálogo con el expresidente Mauricio Macri. Macri que ya no quiere hablar a nivel individual, lo que él dice es que el PRO va a tener un candidato propio en las elecciones presidenciales dentro de 2 años, como planteando un poco Macri que es más un diálogo desde el PRO que el PRO absorbido por los libertarios, que es lo que viene pasando hasta ahora. Si uno ve lo que pasa con Patricia Bullrich, que ya directamente se afilió Violeta, y los dirigentes de la provincia de Buenos Aires. Hay que ver qué le queda al PRO, pero en todo caso lo que pretende Macri es que el PRO no quede totalmente absorbido por los libertarios en este diálogo. Está queriendo, hay una pretensión acá de Milei, que la hace bastante explícita también
Luis Toto Caputo, el ministro de Economía, cuando habla de esto, que es moldear también a la oposición, ¿no? Plantear la oposición que yo acepto, la oposición que es razonable, la oposición no comunista en esta asociación tan exagerada que hacen entre el peronismo más kirchnerista y el comunismo, pero la idea de decir, yo necesito un tipo de oposición que voy a decidir además cuál es la oposición que me resulta aceptable y razonable, ¿no? Porque lo que dice Caputo es que si no se genera el miedo de los mercados a la alternancia frente a la llegada de una elección y que eso es muy perturbador. Lo que pasa es que ese tipo de diálogo que plantea Milei, que ahora es deseable, porque ahora los sentó a los gobernadores, básicamente hablando de la agenda propia. ¿Cuál es la agenda propia del gobierno? La reforma laboral. Hay muchos, de alguna manera, trascendidos respecto de la reforma laboral. Hoy salió un comunicado de Adorni diciendo que, un tuit en realidad, diciendo que todos los trascendidos son falsos porque no hay información oficial al respecto. Pero más allá del detalle de los bancos de horas, de cómo bajar el monto de las indemnizaciones y demás, hay algo claro en la intención que también tiene que ver con una herencia del peronismo con la cual el gobierno quiere terminar. Y digo que esto está claro porque lo hizo explícito incluso ayer Sturzenegger en un reportaje que dio, que es terminar con el modelo de las paritarias por sector, que es el modelo que viene de la época de Perón, que tenía, a ver, por un lado, la ventaja en términos de darle, desde el punto de vista empresarial, también mayor estabilidad en términos de que tenías una representación única por sector, lo cual hizo que fuesen muchas veces el modelo sindical de sindicatos negociadores, dialoguistas, y que esto hacía que los sindicatos más combativos muchas veces tuviesen muchas más dificultades para llegar a la representación de determinados sindicatos. Cuando vos tenés una situación mucho más atomizada, pasa por ejemplo en los gremios en la ciudad de Buenos Aires docentes, cuando tenés muchos gremios también es más complicado. Entonces la idea de tener un único gremio en representación por sector le da mayor poder a ese gremio, pero también en algunos casos es más estable para la negociación paritaria. Lo que no quieren más es que tengas un solo valor para toda una actividad en todo el país y en cualquier tipo de empresa. Ejemplo, Cavalieri es el gremio del comercio. Comercio tiene la mayor cantidad de afiliados de todo el país, que puede ser una empleada en un comercio de ropa, puede ser una empleada en un supermercado, o sea, tiene una cantidad de ramas muy variadas. En algunos casos el salario no es siempre lo mismo y se negocia por rama, caso camioneros, el barrendero, el camionero, el transportista de largo. Entonces, dentro de una rama genérica a veces hay distinto tipo de actividades que tienen distinto tipo de negociación, pero en principio hay una única negociación que funciona en principio como piso para todo el país. Pasa por ahí cuando estaba la paritaria docente nacional, que Milei dejó de convocar, que era, bueno, hacemos un piso y después cada uno de los gremios negocia con las provincias, que son las empleadoras, en este caso los docentes que no son universitarios, y fijan a partir de ese piso, bueno, el nivel salarial de cada uno de los distritos. En este caso lo que quieren es romper el piso, y lo que está diciendo Sturzenegger es que no haya más negociación paritaria por rama de actividad para todo el país, sino que se negocie por cada empresa. Obviamente no es lo mismo el poder que puede tener para discutir en una empresa chica el empleado que cuando la discusión está delegada en un sindicalista que representa a todos los trabajadores en una actividad determinada en una mesa con la Cámara Empresarial. Lo que quieren es atomizar mucho más la discusión y el propio Sturzenegger lo explicaba de manera tal que no sea lo mismo lo que gana. Lo que pasa que él mencionaba a Toyota, que es un caso como de éxito dentro de las negociaciones con Esmata, que lo que gane una automotriz ahí que en una de las localidades más pobres del país. Entonces un poco el planteo del gobierno va al corazón del modelo sindical. Hay que ver cómo reacciona con esto la CGT, pues hasta ahora la CGT, que es hija de ese modelo sindical que viene de la época de Perón, que es un sindicato único por rama, sumado al tema que más hasta ahora el tema que más le dolía era el tema de no me saquen los aportes sindicales, que es el otro principio por el cual no importa si estás afiliado o no a un sindicato determinado, todos hacen un aporte al sindicato, con la idea de que lo que el sindicato negocia como resultado salarial beneficia a todos por igual, seas o no afiliado, y que ese es el principio de solidaridad por el cual
aunque vos no tomes la decisión de afiliarte al gremio, a la rama en la cual te desempeñás, te hacen un descuento salarial para aportar, y ese es el financiamiento principal, junto con las obras sociales, de los sindicatos. Bueno, el gobierno había amenazado en algún momento con ir con el tema de los aportes sindicales, eso ahora lo saca a la mesa, pero va a tocar otra cosa que es corazón, insisto, del modelo sindical heredado de la época del peronismo. Eso parece que va a estar claro dentro de la discusión. Pero volviendo a los gobernadores, en este diálogo con Milei dijo que quiere un presupuesto equilibrado. El punto es sí, porque el gobierno sigue defendiendo un presupuesto, el que mandó hasta ahora al Congreso Nacional, que no significa una recuperación para el sector universitario, de lo que perdió todos estos años de Milei. Lo mismo con el tema de salud, los hospitales pediátricos. No está aplicando ninguna de las leyes con las cuales el gobierno le insistió, el Congreso, perdón, en este último tiempo. El tema de discapacidad, el tema del financiamiento universitario, el tema de los hospitales pediátricos. Con lo cual, en ese diálogo, más allá de la puesta en escena, que hasta ahora viene haciendo todos los deberes Milei, la cuestión es si va a estar realmente a representar lo que significa un diálogo, que tiene que ver con que no solamente vos te sentás y le decís estas son mis prioridades, avancen con esto, sino escuchás lo que el otro tiene para reclamarte. Y en el caso de los gobernadores, él dice, ok, estos son los gobernadores racionales con los que sí discuto. Bueno, los gobernadores, ¿qué le dijeron? Che, tenemos temas pendientes tales como el dinero que no nos mandan para las rutas, las obras públicas que dejaron colgadas. Dentro del presupuesto del año que viene tenemos que considerar eso también. Por ahora es un Milei que en las formas, salvo la exclusión de la principal provincia del país, se muestra dispuesto a un diálogo institucional que hasta ahora no había tenido con ninguno de los gobernadores. No es mucho, pero es mucho con relación a lo que venía haciendo. Dice también que va a empezar a viajar a las provincias 2 veces al mes. Hasta ahora, cada vez que iba a las provincias, lo hacía solamente durante el primer mandato, salvo en el momento de la campaña electoral, para cuestiones vinculadas a organizaciones libertarias, una iglesia evangélica que inauguró en el Chaco, pero nada vinculado al diálogo con los gobernadores de esa provincia. Ahora dice que va a empezar a viajar con su gabinete a las provincias 2 veces al mes. Y una cosa curiosa, por primera vez Lisandro Catalán, el ministro del Interior, en un tuit que sacó después de esa reunión, habló de economías regionales, de fuerzas productivas, un lenguaje que hasta ahora no se les había escuchado. Ahora, si ese inicio de diálogo y esa foto se va a traducir en que realmente tomen alguna de las cuestiones de agenda que llevan los gobernadores, o simplemente van a esperar que los gobernadores apoyen las reformas de la mano del impulso del apoyo electoral que tuvo Milei en las elecciones, no lo sabemos. En principio da la sensación de que Milei está intentando inaugurar una nueva etapa para este segundo tramo de su gobierno.